Bueno, buenos días a todos. Espero que anden todos bien. En esta mañana vamos eh, a innovar, así que tengan paciencia con una nueva plataforma donde vamos a tener la posibilidad de ver un PowerPoint. Bueno, los que me conocen saben que me gusta manejarme con PowerPoint, mostrando así los puntos y que queden más o menos las ideas fijas. Así que espero que no tengamos ningún inconveniente y salga todo bien. Igual tengo está el chat ahí activado, así vamos viendo a ver si sale todo bien. Así que ahí ustedes me van a ir comentando si pasa algo, si hay algún inconveniente, pero esperemos que no, esperemos que todo vaya bien. Y bueno, buenos días nuevamente a todos los que se van conectando, ya siendo 11 y casi 10. Si les parece podemos ir comenzando, mientras también alguno se va conectando y se va sumando. Eh, Vamos a comenzar con lo que como título teníamos Jesús, nuestro gran autor, ¿no? Así que vamos a orar si les parece. Vamos a tener una palabra de oración, mientras, como dije hace un ratito, alguno más por ahí se va sumando. Oramos. Dios, queremos darte muchas gracias en esta mañana por la posibilidad de juntarnos aún a la distancia, de unificar, Señor, este momento donde todos estamos pendientes de escucharte, de abrir tu palabra. Queremos pedirte que nos hables de una manera sencilla, pero que podamos entender lo que nos querés hablar, que podamos eh, no solamente ampliar conocimiento espiritual, sino también empezar a aplicarlo, a vivirlo y que eso vaya transformando nuestra vida. Queremos agradecerte además por todo lo que nos das, agradecerte por la vida, por la salud, porque tú nos das algo que es lo más grande de todo, que es la salvación, y queremos poner en tus manos este tiempo también. Te lo agradecemos todo y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Como les comenté, bueno, el título es Jesús, nuestro gran autor. Y ¿por qué? ¿Por qué elegí este título? Porque, bueno, en parte inspirado por alguien que me lo recomendó, me lo aconsejó, me gustó. La palabra autor en el Nuevo Testamento aparece tres veces, tres veces. Y las tres veces obviamente están referidas al Señor Jesús. Por eso es el título Jesús, nuestro gran autor. Y me gustaría que podamos de manera sencilla en esta mañana ver esas tres veces que aparece la palabra autor en el Nuevo Testamento referidas a Jesús y cómo se pueden aplicar a nuestra vida, cómo se pueden aplicar eso también directamente a nuestra vida. Primero, antes que nada, bueno, ahora les voy a mostrar el PowerPoint para que podamos ir siguiendo y viendo ahí los puntos y todo lo que vamos a ir hablando. Y primero me gustaría hablar acerca de una definición de la palabra autor, pero no definición desde el punto de vista bíblico, sino del diccionario para que podamos estar un poco en contexto. Ahí vamos a ver, dice, bueno, Jesús nuestro gran autor, que es el título, el mensaje en esta mañana. Autor, según el diccionario, es la persona que hace una cosa o es causa determinante de ella, ¿sí? Según el diccionario. Otra definición también que encontramos en el diccionario es alguien que es creador, inventor, generador o productor de algo sobre lo que tendrá derechos. Con estos dos conceptos o definiciones del diccionario, también vamos a darnos cuenta que se aplican a lo que vamos a ver en esta mañana referente al Señor Jesús. Por eso, tengamos presente estas dos definiciones: persona que hace una cosa o es causa determinante de ella, y creador, inventor, generador o productor de algo sobre lo que tendrá derechos. Y yendo un poco al tema, vamos a ver ahí Jesús, nuestro gran autor, el tema en esta mañana. Vamos a ver la primera de las veces que aparece la palabra autor en la Biblia. Si tienen la Biblia ahí a mano y me acompañan,
está en Hechos, capítulo 3, versículo 14 al 15. Esa es la primera de las veces que aparece la palabra autor, referente al Señor Jesús. Hechos, capítulo 3, versículos 14 al 15, dice así: Pero vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida. Ahí está hablando de Barrabás, ¿no? Jesús fue reemplazado, o sea, fue a reemplazar a Barrabás. Barrabás quedó libre, un homicida, y dice el versículo 15: Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Dice: y matasteis al autor de la vida. Ahí vamos a ver que la primera vez que aparece, haciendo referencia al Señor Jesús, Jesús como autor de vida, autor de vida. No me voy a meter ahora a hablar del tema del contexto, porque bueno, nos llevaría mucho más tiempo, pero sí, bueno, acá tengan en cuenta que la palabra autor hace referencia a esto, ¿no? Aquel que inicia, aquel que da origen, en este caso, a la vida estamos hablando. Y me gustaría hablar de 3 puntos, de 3 aspectos, que tienen que ver con autor de vida. 3 aspectos en los que Jesús fue o es autor de vida. El primero tiene que ver con que Jesús es autor de vida como creador. ¿Sí? Jesús es autor de vida como creador. En otras palabras, Jesús estuvo presente en la creación. Fue el autor de todas las cosas creadas. Estuvo ahí siendo parte, ahí en Génesis 1.26. No lo vamos a buscar, pero sí por ahí lo repasamos de memoria. Ahí dice, como hablando Dios, pero a la vez con otras 2 personas pareciera, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y bueno, obviamente el contexto, si uno después lo lee, está hablando de toda la creación, de todas las cosas creadas, del cielo, de la tierra, de los animales, de las plantas, y obviamente del ser humano. Entonces ahí vemos que en la creación misma, en Génesis 1.26, lo vuelvo a repetir, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, que Jesús estaba junto con el Espíritu Santo y con Dios presentes en la creación, creando todas las cosas que hoy conocemos. Él, el Señor Jesús, fue el creador, el iniciador, el autor de la vida en el principio. Y en Hechos, también, capítulo 17, Hechos capítulo 17, versículo 24 al 25, dice así: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da vida a todos, vida, aliento y todas las cosas. Ahí vemos también en Hechos capítulo 17 cómo y vamos a estar yendo también a este pasaje de Hechos 17 para ir viendo estos 3 aspectos que tienen que ver con Jesús como autor de la vida. En este caso estamos viendo Jesús, autor de la vida, como creador, aquel que estuvo en el principio creando todas las cosas. Es decir, que todo lo que vemos, todo lo creado, incluso nosotros mismos, somos creación e intervención también de Cristo, de Jesús. Él como autor de la vida, como creador de todas las cosas. Él fue el autor, el que comenzó, el que hizo todo lo que está creado. Hoy, bueno, algunos pueden llegar a pensar en la teoría de la evolución como algo donde se originó todo, ¿no? Pero lo que me llama mucho la atención es que justamente la palabra teoría sigue siendo eso, la teoría de la evolución sigue siendo eso, una teoría, ¿sí? Y no va a dejar de ser una teoría, nunca va a dejar de ser algo incomprobable, ¿no? Que no se pueda comprobar en cuanto a la evolución. ¿Por qué? Porque sabemos y creemos, como dice la Biblia, que es la verdad, que todas las cosas fueron creadas por Dios, ¿no? Y acá estamos viendo al Señor Jesucristo como el autor de la vida en cuanto a la creación, en cuanto a que todas las cosas fueron creadas por Él. Alguna vez escuché a alguien también decir, hay una frase conocida, que
hay que tener más fe para creer en la evolución que para creer en la creación, ¿no? Por un montón de cosas que son incomprobables y tratan de que encajen, de forzarlo para que sea así. El segundo punto en cuanto a que Jesús es autor de vida, no solamente como creador, sino también, ahí vamos a ver, que es como dueño, ¿sí? Como dueño de nuestra vida, ¿sí? No solamente fue el que nos crió, sino también aquel que, podríamos decir de otra manera, que Jesús tiene el control de nuestra vida, ¿sí? Jesús tiene el control de nuestra vida está en sus manos. Ahí vamos a ver también en Hechos, dijimos, capítulo 17, Hechos capítulo 17, donde vamos a estar yendo así cada tanto para ir tomando nota, ir viendo lo referente a esto que estamos viendo. Hechos capítulo 17, versículo 26 dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Esto es lo que vimos recién con respecto a que Dios o Jesús como el creador, ¿no? Dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. O sea que Jesús, el origen es uno, ¿no? Venimos de un origen, un punto, y eso va pasando a toda la humanidad. Todos tenemos el mismo origen. A eso se refiere, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y esto es lo que quiero remarcar. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, Dios, o en este caso Cristo, es el autor de nuestra vida porque es el dueño, aquel que tiene el control de nuestra vida. Y nos puso un límite, ¿sí? Todos tenemos un tiempo determinado que estamos sobre la tierra. Y ese tiempo y ese límite Dios lo conoce. Jesús es el autor también de eso, ¿no? De que es el dueño de nuestra vida. Hay varios pasajes como 1 Samuel 2.6 que dice que de Jehová o Jehová da la muerte y la vida. Jehová da la muerte y la vida. Eso está en 1 Samuel 2.6. Y también Deuteronomio 32.39 dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien se pueda librar de mis manos. Acá otra vez, ¿no? Está hablando de alguien que tiene el control de la vida de cada uno de nosotros. Y Jesús es el autor de nuestra vida porque también es el dueño, aquel que nos puso un límite, que nos puso un tiempo en este mundo, algunos más, otros menos, pero Él es el quien tiene el control de nuestra vida, ¿no? Y volviendo acá al PowerPoint, donde tenemos acá la presentación, dijimos entonces, Jesús es autor de vida, como creador, como dueño, pero también, según el pasaje, podemos entender que es como aquel vencedor, ¿sí? ¿Y a qué apunto con esto de vencedor, Jesús como autor de la vida, como vencedor? Porque bueno, ahí mismo el pasaje dice que Él murió, el pasaje de Hechos que habíamos leído, habéis matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahí vemos justamente este punto de Jesús como autor de la vida en cuanto a vencedor, ¿no? Dice que Dios lo resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Dios lo resucitó de los muertos, es decir, que Cristo venció a la muerte, por eso es autor de vida y puede dar una vida que es superior a la vida terrenal y es la vida eterna. Es mucho más importante la vida eterna. Y Jesús es vencedor de la muerte y por eso puede dar vida y proveer de vida eterna. Y pensando en esto, ¿no? Es Jesús quien nos lleva a la vida eterna porque fue vencedor ahí en la cruz. Y esta verdad para poder apropiarla de que Jesús nos lleva a la vida eterna, está un poco condicionada. ¿Por qué? Porque depende de una decisión personal que cada uno tiene que tomar delante de Dios. Depende de una decisión. Volviendo al pasaje de Hechos y para entender esto que estoy mencionando, Hechos capítulo 17, que es donde estábamos yendo también para entender este punto
Jesús como autor de la vida. Hechos 17, 30 al 31, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por lo cual ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, o sea, a Jesús, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Es decir, que Cristo, por haber sido vencedor de la muerte y haber vencido ahí a la cruz, al pecado y a Satanás, es quien nos puede brindar, nos puede dar una vida eterna, una vida que no termina nunca y que continúa en el cielo. Aquellos que le reciben, aquellos que lo creen, aquellos que, como dice el versículo 30 que leímos recién, que Dios manda a todos los hombres y mujeres en todo lugar que se arrepientan, ¿no? El acceso y la entrada a esta vida eterna, a esta vida que no termina nunca, a esta vida que no termina nunca, es a través del arrepentimiento, a través de reconocer nuestros pecados y entregarle nuestra vida a Él. Reconocer que lo que Cristo hizo en la cruz, de hacer el vencedor, de aquel que murió, de aquel que resucitó, lo hizo por cada uno de nosotros. Y cuando uno se arrepiente y reconoce eso, es que puede recibir esta vida que Cristo ofrece a aquellos que le creen, a aquellos que le aceptan, a aquellos que lo reconocen. Dice en Juan 11, 25 al 26, yo soy, está hablando Jesús ahí, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ahí está otra vez la clave, ¿no? Dijimos en el versículo de Hechos, decía que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, para que cuando llegue este día del juicio, nosotros podamos estar seguros de que estamos en Cristo y tenemos la vida eterna, ¿no? Y este pasaje de Juan que leíamos recién, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, porque Él venció, Él es el vencedor. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es necesario creer en Él, creer en lo que Él hizo por nosotros, y se va a implicar en nuestra vida la vida eterna justamente. No morirá, dice, eternamente. Y en ese momento Jesús se lo estaba diciendo a Marta. Por eso al final de este pasaje le pregunta: ¿crees esto? ¿Crees esto? Y ahora esa pregunta también se dirige a cada uno de nosotros, a vos que estás escuchando ahí, y también a mí, ¿no? ¿Creemos en esto? ¿Creemos que Jesús murió, que Jesús resucitó, que Jesús venció a la muerte, al pecado, y que creyendo en Él, creyendo en ese sacrificio, creyendo en esa obra que Él hizo en la cruz, podemos también nosotros tener vida eterna? ¿Por qué? Porque estábamos viendo, ¿no? Jesús es el autor de vida, también como vencedor, como aquel que triunfó en la cruz y nos ofrece hoy la vida eterna a cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿crees esto? ¿Crees vos también en esto? ¿Crees en Él? Y lo dejo ahí también para que cada uno vaya pensándolo. La segunda vez que aparece la palabra autor en la Biblia, en el Nuevo Testamento por lo menos, la encontramos en Hebreos 2.10. En Hebreos 2.10, y ahí vamos a dirigirnos. Hebreos 2.10 dice así: convenía aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de la aflicción al autor de la salvación de ellos. Lo vuelvo a repetir: convenía a aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces estamos viendo la próxima palabra ahí, autor, que tiene que ver, autor de vida dijimos antes, y en este caso autor de salvación, ahí en Hebreos 2.10. La palabra autor acá da a entender aquel que conduce, que lleva o que guía a la salvación.
también significa el productor de la salvación, aquel que la produce, ¿sí? Teniendo el concepto general, como habíamos visto al principio, de la palabra autor, de aquel que es creador, de aquel que da origen, aquel que inventa, que produce justamente. En este caso hace referencia a esa palabra, ¿no? Significa aquel que produce la salvación, aquel que la inicia, que la lleva, que conduce, aquel que conduce a la salvación. Y ahora me gustaría que me acompañen a otro pasaje que puse ahí en la presentación de Hebreos 5.9. Hebreos 5.9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Acá me gusta porque también agrega una palabra más, ¿no? No solamente autor de salvación, sino autor de eterna salvación, que tiene que ver con la palabra que veíamos en el punto anterior, ¿no? Vino a ser autor de eterna salvación. Para todos aquellos obviamente que le obedecen. Otra traducción dice que Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna. Porque acá la palabra autor no es la misma que veníamos tocando antes, pero sí, obviamente está traducido como autor de eterna salvación. Pero también me gusta aplicar esta palabra que autor en realidad significa fuente, ¿sí? Autor como fuente, como habíamos visto antes, aquel que conduce, ¿no? Aquel que brinda, que da. Dice, Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna. Es decir, acá la palabra autor o fuente significa causa u origen. Causa u origen. Es decir, que Jesús fue la causa, fue el origen de una eterna salvación, una salvación perfecta, completa, total. Y uniendo estos dos conceptos, ahí yo voy a ir mostrando también algunas cosas que fuimos viendo recién. Su muerte en la cruz, como dijimos recién, hablando de la palabra esta origen, ¿no? Origen o causa. Su muerte en la cruz, la muerte del Señor Jesús, fue el origen de nuestra salvación. Ahí empezó todo, ahí empezó esa oportunidad, esa posibilidad de alcanzar la salvación a través de la muerte y la cruz donde Cristo dio su vida. Uniendo entonces estos conceptos que fuimos viendo hasta recién, podemos decir que en la cruz, donde Cristo fue a ocupar nuestro lugar, donde murió por nuestros pecados, se abrió una fuente, ¿sí? Se abrió una fuente de agua viva a todo aquel que quiera puede tomar de ella, porque el deseo de Dios obviamente es que todos sean salvos, no algunos o no es algo exclusivo, sino que es la fuente de vida y la fuente de salvación está abierta para todos ahí en la cruz, de todo aquel que quiera tomar. Pero como decía el pasaje, solo los que lo obedecen a Dios, solo los que se acercan a Él con fe, creyendo lo que Jesús hizo, son los que van a alcanzar esa salvación. Y ahí es algo también que les dejo ahí en pantalla. La salvación está al alcance de todo aquel que cree. La salvación está al alcance, está a disposición de todo aquel que cree. Y como último también punto en cuanto al autor de la salvación, les dejo ahí también que la obediencia es una consecuencia de ser salvo. Es decir, cuando yo reconozco, cuando yo me acerco a esa cruz, tomo de esa fuente de vida que Cristo ofrece a todos aquellos que se acercan, a todos aquellos que se acercan a la fuente de la salvación, al origen de nuestra salvación, ahí en la cruz, todos aquellos que se acercan creyendo en Él, la respuesta inmediata a eso es la obediencia, ¿no? Es lo que dice acá el pasaje. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Qué bueno, ¿no? Qué lindo es poder decir esto, que es una fuente de vida, la salvación, a disposición de todo aquel que cree y que podamos también estar respondiendo a esa salvación a través de la obediencia, de una vida en obediencia. No sería costoso obedecer a Dios
si entendemos lo que Él hizo por nosotros. No sería costoso porque si Él dio la vida de su propio Hijo, como también no nos va a todas las demás cosas a encaminar para nuestro bien, para nuestra bendición, para nuestro provecho. Los invito también a otro pasaje que nos puede ayudar con respecto a esto, que está en Juan capítulo 3, versículos 17 al 18. Juan 3, 17 al 18 dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Es decir, Jesús no vino a esta tierra y estuvo entre nosotros para condenarnos a cada uno de nosotros. A eso se refiere con la palabra mundo ahí, ¿no? A cada una de las personas que somos parte de este mundo. Sino para que el mundo, o sea, para que vos y yo, para que las personas que estamos en esta tierra, seamos salvos por medio de Él. El que cree en Él, el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y acá por ahí hago una pregunta parecida a la que pensábamos antes, ¿no? Antes decíamos, ¿crees esto en cuanto a que Él es el autor de la vida, el que también nos puede proveer de una vida eterna? Acá la pregunta que hago es, ¿querés ser salvo? ¿No? Por ahí es parecida a la anterior, pero me gustaría que podamos pensar en esto, que nos tomemos unos minutos para pensar realmente, y si es verdad, obviamente que lo creemos, ¿no? Es verdad que Jesús vino a este mundo y vino a dar su vida, no para condenarnos, sino para justamente darnos la salvación, para que el mundo sea salvo por medio de Él, para ofrecer esta salvación que está al alcance y que está a disposición de todo aquel que cree, de todo aquel que se acerca con fe a esta cruz y reconoce lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Tenemos entonces, podemos ser salvos, podemos apropiarnos de esta salvación, de este Cristo que es el autor de nuestra salvación, aquel que es la fuente de vida, aquel que es la fuente donde se provee de agua viva y agua que sacia nuestra alma espiritual, ¿no? Es en Cristo que encontramos esta respuesta y la salvación a nuestra vida. Entonces, termino este punto en cuanto al autor de la salvación, invitándote a que creas en esta fuente, te apropies de esta fuente y vas a descubrir que tu vida cambia completamente, ¿no? Porque Cristo todo lo transforma, todo lo sacia, todo lo llena en nuestra vida. Él te está esperando con esos brazos abiertos en los cuales dio su vida por vos en la cruz. Pero te está esperando para poder abrazarte, para poder recibirte. Y se necesita, como decíamos recién, creer en Él, creer que Jesús vino a este mundo, a esta tierra, a morir, a ocupar el lugar que vos y yo teníamos que haber ocupado. Él entonces se entregó en la cruz por nosotros. Y esa es la respuesta que espera, ¿no? Que podamos creer en Él. Vamos a ir al última de las palabras autor referente al Señor Jesús que aparecen acá en la Biblia y tienen que ver con, también en Hebreos capítulo 12, vamos a ir, Hebreos capítulo 12, vamos a leer los primeros 2 versículos de este capítulo. Dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Resalto el pasaje que estamos viendo, que tiene que ver con esto de que Él es autor. Dice acá, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Ahí entonces mostramos Jesús, nuestro gran autor de la fe, ¿no? Autor de la fe en el pasaje que leíamos recién. Ahora, obviamente, como bien decíamos recién, acá la palabra autor es la misma que veníamos
tocando los pasajes anteriores, tiene el mismo significado, pero acá se le agrega algo más, ¿no? A los que veníamos tocando recién. Significa el que inicia y el que abre camino de nuestra confianza en Dios. Jesús es aquel que inicia, que es la puerta, que es el que abre el camino de nuestra confianza con Dios. Esa confianza que por el pecado estaba perdida, estaba rota, esa relación que nos separaba, obviamente porque Dios es un Dios santo y no admite el pecado, aborrece el pecado, no al pecador, pero sí al pecado. Entonces Jesús es la puerta, es el camino nuevamente para reconciliarnos con Dios. Por eso Él es la puerta, el autor de nuestra fe, aquel por quien podemos entrar a reconciliarnos con Dios, a volver a tener esa paz con Dios, que por el pecado se había perdido. Entonces, Jesús es el iniciador de nuestra salvación. Jesús es el iniciador, aquel que abre la puerta de camino, de la confianza otra vez con Dios. Y no solamente que es el camino aquel que la abre, sino aquel que también la va perfeccionando. Por eso dice ahí en Hebreos, el autor y consumador, aquel que la va perfeccionando en el día a día. Es aquel que, como dice otro pasaje también, nos defiende, está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, abogando, defendiéndonos delante de Dios. Es aquel que va perfeccionando esa confianza cada día más con Dios. De nosotros con Dios, obviamente, ¿no? Como dice también otro pasaje ahí en Filipenses, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa es la tarea que hace Cristo, ¿no? De perfeccionar esa obra que comenzó en nosotros, que comenzó en la cruz. Toda nuestra salvación empezó ahí en la cruz y se va perfeccionando día a día a medida que caminamos cerca de Él. Jesús entonces sufrió la cruz, soportó la vergüenza por amor a cada uno de nosotros. Él sufrió y soportó todo lo que sufrió en la cruz, el maltrato, la burla, el desprecio, todo eso lo hizo por amor a cada uno de nosotros, para restaurar nuestra relación y nuestra comunión con Dios, para restaurar eso que estaba roto, para que podamos acercarnos, como dice también otro versículo, confiadamente al trono de la gracia, algo que antes era imposible, porque el pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios, pero Cristo aún murió por nosotros y nos abrió ese camino para que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y en ese lugar alcanzar la misericordia que necesitamos. Ahora este pasaje que estamos leyendo recién compara la vida con una carrera, ¿no? Por eso dice, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Acá vuelvo también a la presentación y les dejo acá 3 puntos que estamos recién comentando. El primero que dije hace un ratito es que Él abrió el camino de confianza con Dios. Él fue el que abrió el camino de nuestra relación nuevamente con Él. Pero también, como dije recién, compara la vida cristiana o la vida con una carrera, ¿no? Con una carrera. Y hay 2 cosas que nos propone este pasaje para que podamos correr esta carrera, para que podamos ir perfeccionando nuestra relación con Dios, que es Cristo obviamente el que la va perfeccionando, ¿no? Pero la primera de las cosas que dice ahí el pasaje es que hay que sacar todo el peso. Hay que sacar todo el peso, todo lo que esté pesando, todo lo que esté estorbando, todo lo que esté cortando esa relación con Dios, hay que sacarla de nuestra vida, hay que correrla a un costado, ¿no? Por supuesto que no es fácil, pero esta carrera se corre liviano. No sé quién correría una maratón o quién correría una carrera así larga. La correría con una mochila encima, con un bolso, o cargando un montón de cosas. Creo que sería algo como ilógico. Y tomando ese mismo ejemplo de la maratón, de la carrera, también es que tenemos que nosotros aplicarlo a la vida. No podemos andar cargando con tanto peso, con tanta carga, con tantas cosas. Incluso acá también dice peso, pero también dice pecado, ¿no? Y eso es lo que estorba para que podamos correr y que para que podamos
tener esta relación de intimidad con Dios, tener que esta relación con Dios crezca. El pecado es lo que hace que esa relación se vaya entorpeciendo, estorbando y que la carrera sea más difícil de correr así, ¿no? Por eso el primer tema es sacar todo el peso. Pero también lo que quería, quería comentar con respecto a esto, por ahí no sé cuál será tu situación o cómo estás corriendo esta carrera de la vida, ¿no? Cómo estás corriendo esta carrera, si por ahí ya estás, no sé, por ahí ya estás cansado o cansada, ya te agotó, no das más, tal vez te perdiste el rumbo, perdiste el camino, perdiste la dirección por la que había que correr esta carrera, estás en un lado totalmente distinto y no sabes cómo volver a estar otra vez en carrera, porque te fuiste del camino. Por ahí recién te estás dando cuenta que existe una carrera y hasta ahora todo el tiempo que pasó de la vida fue medio perdido. Eh, no sé cuál será la situación de cada uno de los que hoy estamos escuchando, lo que Dios nos está diciendo, no sé cuál será tu situación, no sé cuál sea tu estado, si es que ya desertaste, ya tiraste la toalla, como quien dice, eh, pero sí sé cómo se puede correr esta carrera y justamente no morir en el intento, no perderse, no perder el rumbo, y todo lo contrario, ¿no? Cobrar el ánimo, cobrar las fuerzas que uno necesita para no abandonar y para no dejar. Dice el mismo pasaje, lo tercero que les quiero dejar con respecto a este tema, dice ahí justamente el gran tema de este punto que estoy resaltando, dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. No hay mejor manera de correr esta carrera, ahí les dejo el punto, que poniendo los ojos en Jesús. Es verdad, ¿no? Hay que sacarse el peso, hay que sacarse las cosas que estén cargando nuestra vida, que nos estén estorbando, impidiendo, pero lo segundo y lo inmediato es poner los ojos en Jesús, porque ahí uno puede encontrar la confianza, la seguridad, la estabilidad que necesita para poder correr cada vez mejor esta carrera. Estuve pensando también en algunas referencias acerca de, de Cristo, ¿no? En cuanto a las miradas, que mientras Él estuvo en esta tierra, en este mundo, las miradas que Él tenía con determinadas personas. Pensaba en esa mirada tierna de Cristo, que es única, que es restauradora, que conforta, que anima completamente, que es una mirada llena de amor y de confianza. Y pensaba en Pedro, ¿no? Cómo pudo él caminar sobre el agua. Y esa es la mirada que a nosotros también poner la mirada en Jesús, podemos llegar a experimentar este tipo de situaciones y de experiencias que vivió Pedro. Pedro pudo caminar sobre el agua porque tenía la mirada puesta en Jesús. Y si uno mira el relato en ese momento donde Pedro camina sobre el agua, en un momento después empezó a correr la mirada hacia alrededor, cómo empezaba a moverse el agua, el viento se empezaba a levantar y ya sacó la mirada de Jesús y se empezó a hundir. Tal vez la situación que estás viviendo vos, o que por ahí yo también puedo pasar, es que nos estamos hundiendo. ¿Por qué? Porque tal vez sacamos la mirada de Jesús. Volvamos a poner la mirada en Jesús eh, que nos va a reconfortar, que nos va a levantar, que nos va a animar. Esa mirada tan tierna, tan dulce y como dije antes, que nos llena de confianza, ¿no? Pienso también en esa mirada de Jesús que miraba a una multitud y las miraba con compasión, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y esa es la mirada también de Jesús hoy hacia el mundo, de aquellos que no lo conocen, de aquellos que no experimentaron esta mirada, ¿no? Esta mirada de Jesús. Él quiere que podamos volver a mirarlo con esa ternura, con esa compasión con la que también miró a aquella multitud, también es la que nos mira en esta mañana hoy a cada uno de nosotros. Y nos mira como ovejas sin pastor, que necesitamos de su compañía, necesitamos de su ayuda, necesitamos de su fortaleza, de su victoria, como todo lo que fuimos pensando en esta mañana, para poder correr esta carrera.
Livianos porque estamos libres de todo peso y de todas las cosas que vimos recién, pero también con la mirada puesta en Él, ¿no? Que nos da esa fortaleza y ese ánimo que necesitamos para continuar. Eh, esa mirada tierna entonces de Jesús a la multitud como ovejas que no tenían pastor, pero también pensaba en la mirada del Señor Jesús a una mujer que había caído en adulterio, ¿no? Donde la estaban acusando, casi que la iban a apedrear, hasta que Jesús, obviamente la llevaron a Jesús para probarlo a él, para ver lo que decía. Y Jesús dijo esas palabras que conocemos, ¿no? El que esté libre de pecado, le dijo a la gente que se había reunido para apedrearla, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Ahí uno a uno la fueron tirando las piedras y se fueron, hasta que quedó Jesús con la mujer nada más. Cuando Jesús se levantó, que estaba escribiendo ahí en el polvo, cuando se levantó, la miró a la mujer y le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dijo que se fueron todos, que no quedó ninguno. Entonces Jesús dice estas palabras, ¿no? Y esta mirada a esta mujer, que también son las mismas palabras que nos dice a nosotros, ¿no? Ni yo te condeno, ni yo te condeno, porque Cristo no quiere condenar. Habíamos visto en el pasaje de Juan que que Dios no envió a su Hijo, a Cristo, a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y estas son las mismas palabras y esta mirada que también Cristo nos ve a cada uno de nosotros. No sé cuál será tu realidad, no sé cuál será tu situación, pero acordate de esta mirada que es la misma que también se dirige a nosotros, con la misma ternura. Ni yo te condeno. Cristo no quiere ni vino a este mundo a condenarnos, ni a vos ni a mí. Quiere que podamos ser salvos, que podamos conocerlo. Pero dice el pasaje también ahí de la mujer que había caído en adulterio, vete y no peques más, ¿no? Requiere esto, ¿no? Requiere despojarnos de todo peso, de todo pecado, y para poder correr esta carrera con total libertad, con total entereza, ¿no? Y cada día que esa relación con Dios sea cada vez más perfecta a través de nuestra fe, nuestra confianza en Cristo que se va perfeccionando. Eh, Cristo no juzga, Cristo no acusa, todo lo contrario, es una mirada que quiere restaurar nuestra vida, que quiere perdonar, que quiere sanar. No sé si todavía te seguirás lejos del camino en el cual, en este camino del cual estábamos hablando. No sé en qué situación estarás, si estarás cansado o cansada, o ya hayas querido, como dije antes, tirar la toalla, pero volví a pensar en esto, ¿no? Cristo no condena, como a esta mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Estas tres cosas quería dejarles en esta mañana, estos tres puntos que tienen que ver con Cristo como el autor de la vida, en el comienzo, en la creación, también porque Él es dueño de nuestra vida, de cada uno de nosotros, pero también porque es aquel que nos puede brindar, que nos ofrece la vida eterna, ¿no? Esa vida que no termina nunca, que es perfecta ahí en el cielo. También pudimos ver a Cristo como el autor de nuestra salvación, autor de eterna salvación. Todo aquel que se acerca a Él y cree en Él, puede ser salvo, ¿no? Y como vuelvo a repetir, Él no vino al mundo para condenarnos, todo lo contrario, vino para ofrecernos la salvación. Él es el punto de origen de nuestra salvación, de todo aquel que cree. Pero por último también vimos que Él es el autor y consumador, perfeccionador de nuestra fe. Es necesario volver a mirarlo a Él, volver a acercarnos a su presencia, a su persona, para encontrar esa ayuda, ánimo, aliento que necesitamos para correr esta carrera lo más liviano, lo más ligero y con la mirada puesta en Él, ¿no? Ese es el gran secreto de este pasaje, con la mirada puesta en Él, esa mirada tierna, restauradora, que sana, que anima, que conforta y que nos da de todo lo que necesitamos. Por eso, no sé cuál sería tu situación, pero espero que esto en esta mañana nos haya ayudado a todos, nos haya dado el ánimo, el aliento que necesitamos para poder experimentar la salvación, para poder experimentar y empezar a correr esta carrera como Dios espera, como Dios quiere y poder disfrutar de todo lo que Él tiene para nosotros. Nada más, hasta acá. Vamos a terminar con una palabra de oración y ya nos despedimos y como siempre tratamos de decirlo, ¿no? A través de esta plataforma nos volvemos a encontrar dentro de una semana, el domingo que viene. Terminemos con una oración.
Amado Dios, quiero volver a agradecerte por este tiempo que nos das, que nos diste para poder estar pensando en tu palabra, pensando en todas estas bendiciones que encontramos en la persona de Cristo. Qué increíble lo que Él hizo por nosotros, qué hermoso, qué maravilloso que Él haya dado su vida por nosotros, que Él se haya entregado en esa cruz para ocupar nuestro lugar. Te agradecemos porque hoy Cristo nos ofrece una vida eterna y nos ofrece una salvación eterna, una salvación perfecta y completa. En Él solamente todos aquellos que lo deseen pueden acercarse a Él creyendo y vamos a recibir esta salvación. Gracias te damos porque vos lo transformás todo, vos lo cambiás todo. Gracias porque podemos volver a mirar a Cristo con esa mirada tierna, con esa mirada compasiva, con esa mirada llena de amor y de misericordia, de gracia para con cada uno de nosotros, y que realmente podamos seguir corriendo esta carrera de esta manera. Danos ánimo, Señor, en este tiempo tan difícil. Aumenta nuestra fe, como también los discípulos le pidieron al Señor Jesús, que aumentes nuestra fe para que nuestra confianza en ti sea cada vez mayor también, para que podamos acercarnos a este trono de la gracia confiadamente, tranquilos, seguros de saber de que tú nos vas a recibir, de que tú nos vas a acobijar, que nos vas a amar como nadie lo hizo y ni lo va a hacer, Señor. Gracias por este amor eterno con el que nos has amado a través de Cristo. Te alabamos, bendecimos tu nombre y lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, amén. Amén. Y espero que todos puedan tener un buen domingo, que podamos seguir pensando en estas cosas. Si ya sos salvo, ya conoces a Cristo, la propuesta es que puedas ser agradecido, ¿no? Ser muy agradecido con lo que Él hizo por nosotros, y si no también, ¿no? Ser agradecido con esta salvación tan grande que tenemos, que podamos alentar nuestro corazón y nuestro ánimo para seguir corriendo que el final que nos espera es de victoria, porque Cristo venció la muerte, venció al pecado, y aquellos que creemos en Él nos espera solamente la victoria final, y en algún día verlo cara a cara, ¿no? Y ver esa mirada realmente cara a cara. Nada más, que tengan un buen domingo, un bendecido domingo. Los saludo a todos y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, como dije hace un ratito, a través de esta plataforma el domingo que viene. Que Dios los bendiga a todos.